Hoy vamos a trabajar lo que es el contexto de producción y de recepción. Antes de ver todos los contenidos que abarca este concepto, veamos cuáles van a ser los objetivos que planteamos lograr a través de este video. Conocer la relevancia del contexto de producción y recepción para la comprensión e interpretación de la obra literaria y diferenciar contexto de producción y contexto de recepción, ¿cierto? Con el primer objetivo entonces ya tenemos claro que contexto de producción, tanto como el contexto de recepción, son fundamentales para lograr una comprensión y una interpretación de la obra literaria a cabalidad, ¿cierto? Veamos entonces el concepto en sí. ¿Qué es el contexto? Cuando hablamos de narración, necesariamente estamos determinando y estamos comprendiendo que esta narración, ¿cierto?, está determinada, está influenciada por ciertos factores externos tanto en el proceso de escritura, como en el proceso de recepción e interpretación de la obra literaria. En este sentido, la situación en la que se encuentra la obra, tanto en el momento en el que es escrita como en la instancia en que es publicada y leída, hay un factor que juega un rol importante, tanto si es un cuento, una novela, un mito o cualquier relato como producto final. Y esta instancia, este momento, este factor, ¿cierto?, que juega un rol fundamental es el contexto. El contexto son todas las situaciones sociales, culturales, económicas, políticas existentes en el momento en que se creó una obra literaria y las mismas características, ¿cierto?, cuando se está recepcionando, cuando se está leyendo la obra literaria. Ahora veamos el contexto de producción, es decir, la situación socioeconómica, sociocultural en el momento en que se crea la obra literaria. Así como el nombre lo indica, el contexto de producción de una obra narrativa o literaria alude a la instancia en la que una obra es producida y, en otros términos, escrita. Es la situación global en la que se encuentra el autor, tanto en su dimensión personal, edad, madurez, género, oficio, situación familiar, estado civil, experiencias determinantes de su vida, etc. También se consideran los factores sociales y colectivos que enmarcan al escritor, el año en que vive, el lugar en donde vive, la época histórica que está viviendo, su ideología, las visiones de la época, los acontecimientos importantes, las características políticas, económicas, sociales, culturales, en fin, todos los rasgos que pueden influir en el autor y en la obra misma. ¿Por qué? Porque cuando alguien escribe un texto literario, de una u otra forma plasma en la obra literaria las características socioculturales y personales que él está viviendo. Ahora bien, el contexto de recepción. Cuando hablamos de contexto de recepción, estamos hablando de el receptor o de la audiencia que lee la obra narrativa o la obra literaria. Es la situación histórica, social y cultural en la que se encuentran los lectores en el momento en el que se enfrentan a una determinada obra, pero también el estado personal, intelectual y emocional en el que están cuando reciben o leen un cuento o una novela o cualquier obra literaria, ¿cierto? La posición del lector es tan importante como la apreciación global de la obra, que incluso la teoría literaria considera a la audiencia que lee la obra, ¿cierto?, como colaboradora de la misma en el sentido de la narración. Por ejemplo, no solo será la forma en que está escrita, definida y orientada por el autor la obra literaria, sino que además se consideran lo que los lectores perciben e interpretan y cómo interpretan, ¿cierto?, la obra literaria. Para resumir un poco los conceptos, contexto de producción son todos los elementos existentes en el momento en que el autor se sienta y escribe una obra literaria. El contexto de recepción van a ser todas esas características sociales, culturales, emocionales del lector cuando se sienta y lee la obra literaria. Ahora vamos a ver un ejemplo, El Principito. El contexto de producción. El autor, francés, ¿cierto?, nacido en 1900, ya consolidado como escritor, merecedor de varios premios de literatura y piloto militar al momento de estallar la Segunda Guerra Mundial, huye de la Francia ocupada por los alemanes en 1940 y llega a Estados Unidos con la intención de cumplir su misión personal de convencer al gobierno estadounidense
de declararle la guerra a los nazis. Una vez establecido en Estados Unidos bajo un estado de salud deficiente y una crisis personal aún peor, en una gran mansión de Long Island y por insistencia de una de las esposas de sus editores, Elizabeth Reynald, Antoine de Saint-Exupéry se dedica por completo a la creación, escritura e ilustración de El Principito. Hasta entonces se había dedicado puramente a escribir libros destinados para adultos, en los cuales, al igual que en El Principito, plasma sus experiencias personales como adulto, aviador, niño y esposo. Finalmente, aunque el autor termina de escribir esta obra en octubre de 1942, fue publicada en Estados Unidos en abril de 1943, tanto en el idioma del país como del autor, inglés y francés, y 6 años más tarde en Francia. Ahora bien, ¿cuál es el contexto de recepción? Publicada en Francia luego de su liberación y considerando ya en el siglo XX como uno de los mejores libros dentro de este país, también de este país, ¿cierto? Desde entonces, El Principito fue y es uno de los libros más leídos, traducidos y vendidos en el mundo. Desde su primera publicación ha ido recibiendo, ¿cierto?, positivamente por parte de los lectores, por lo que se ha reformulado muchísimas veces en distintas versiones y adaptado a varios soportes artísticos, como musicales, canciones, obras de teatro, películas, etc. Sin embargo, si la obra El Principito es leída hoy en día, entonces será necesario añadir a su contexto de recepción, la época, dimensión física y características de la sociedad actual, además de la posición y rasgos particulares del lector que interpretará esta obra desde su visión y situación personal. Ahora bien, un interrogante para concluir este video. ¿Por qué es importante entonces conocer el contexto de producción de una obra literaria? ¿Y por qué es importante conocer y tener conciencia del contexto de recepción de una obra? Si nosotros lo llevamos, por ejemplo, a una obra muy característica de la dictadura militar en nuestro país, Estrella Distante, ustedes se van a dar cuenta cuando lean la obra que en ella se retratan ciertos elementos ocurridos durante esta dictadura militar, en donde los militares ejercían la violencia, en fin, hay tortura y un sinfín de cosas, pero las torturas y el dolor es visto como arte. El contexto de producción de esta obra es la dictadura. Es importante conocerla, ¿cierto?, para comprender el por qué se plasmó este tema en una obra literaria, por qué se ve el dolor, lo que es el agredir a la gente, el causar dolor, por qué se ve como una especie de arte para el protagonista de la obra. No estoy diciendo que el dolor y causar daño a una persona sea arte, sino que estoy hablando de una obra literaria en donde se ve de esta forma el arte. Ahora, ¿será la misma forma en que yo interpreto la obra hoy en día que si lo hubiese leído en 1973 o 1974? ¿Será la misma interpretación si leo esta misma obra 20 años, claro, después, si la leo en el 2040, por ejemplo? ¿Por qué es importante entonces conocer el contexto de producción y de recepción de una obra literaria?